Con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como lo habíamos anunciado, quiero partir esta conversación que vamos a sostener ahora con el periodista Óscar Martínez, y es que en esta región, no solo en el mundo, por cierto, pero sobre todo en nuestra región, en América Latina, hay lugares, hay países donde ser periodista te puede costar la vida. Queremos tomar contacto entonces con Óscar Martínez, es el jefe de redacción, tal como lo decía, de elfaro.net, que es el primer diario digital de América Latina. Óscar, estás acá de paso, te queremos dar las gracias, entendemos que vienes a una conferencia en la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto de acompañarte esta mañana y de acompañar a tu radioescucha en tu programa. Muchas gracias. Óscar, te he estado leyendo, he estado analizando muchas de las cosas que tú has señalado en varias entrevistas, ¿no? Y lo primero es preguntarte, ¿cómo es esto de que un país que vivió, como tu país, El Salvador, una guerra civil horrorosa? Yo solamente quiero poner algunas cifras porque yo creo que es muy importante darse cuenta cómo esto es llevado a personas que perdieron la vida entre 1979 y 1992. Estamos hablando de una guerra civil que dejó 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. Y de esa guerra, ustedes hoy día están en otra, en una guerra distinta. Y quiero preguntarte, lo primero, Óscar, ¿cómo llegaron a eso? Mira, son varios los elementos que hacen que un país como El Salvador desaprenda las lecciones que le ha dejado las décadas de sufrimiento de su población, pero yo creo que hay algunos elementos básicos. En primer lugar, después de la guerra de ambos signos políticos, de la derecha y de la izquierda, que nos gobernaron, la derecha gobierna desde el 94, en las primeras elecciones después de la guerra, hasta el 2009, cuando pierde el poder y lo toma la exguerrilla, la izquierda, que tiene 2 periodos presidenciales. Mira, sería complicado entrar en detalles, pero te lo puedo decir con propiedad. Ambos signos políticos saquearon el país como pudieron. Se robaron todo lo que pudieron robarse. Y eso generó un gran desencanto en esta población que todavía recordaba la guerra, recordaba las armas y recordaba a sus muertos. Recordaba que pelearon en una guerra entre familias y entre iguales por imponer un modelo distinto. Y yo creo que la llegada de la izquierda al poder en el 2009, con 2 presidentes que ahora están refugiados en la dictadura de Daniel Ortega para no enfrentar sus acusaciones por haberse robado decenas de miles de dólares del erario público salvadoreño para su lucro personal, terminó de decepcionar a una población que creía que quizás el cambio por la izquierda podía generar, después de tantos años de guerra, un rumbo diferente al país. Eso, y luego que hubo un hombre muy hábil para aprovechar esa grieta. Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador, fue un hombre muy hábil, porque viniendo del partido FMLN, habiendo sido parte de las administraciones de ese partido, que se convirtió en un partido corrupto, al igual que la derecha salvadoreña, Nayib Bukele se vendió como un outsider. Exactamente.
Y es por eso que tiene él una popularidad pero impresionante, y su figura, Nayib Bukele, ha sido hasta valorada, digamos, ¿no?, por otras democracias de la región. Pero quiero preguntarte, porque tú escribiste un libro que se llama Los muertos y el periodista, y tú dices en ese libro que El Salvador es un buen lugar para cometer un homicidio o varios. Y Bukele es aquella figura que se ha presentado como el Salvador. Y en la práctica, quiero preguntarte si eso se ha logrado, porque él se ufana diciendo que llevan 365 días sin que haya un solo homicidio en tu país. ¿Eso es así? ¿Qué tanto hay de eslogan? ¿Qué tanto hay de verdad? Mira, efectivamente, Los muertos y el periodista, cuando yo escribo esa frase, que era de una crónica que se titulaba El Salvador es un buen lugar para matar, esa crónica estaba ambientada en los años de mayor violencia social en El Salvador. En 2015, nosotros tuvimos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Okay. Eso es una tasa mayor a la que puede tener un país en guerra. A ver, Nayib Bukele sí ha logrado que los homicidios se reduzcan en El Salvador, que lleguen a unas cifras históricamente menores de las que habíamos tenido. La pregunta es cómo lo ha logrado y qué tanto hay de maquillaje en las cifras. Hay muchos supuestos enfrentamientos entre policías y supuestos pandilleros que no se cuentan entre los homicidios que cuenta el gobierno salvadoreño. Es decir, hay muertos que no aparecen en las cifras. Y eso el mismo gobierno lo reconoce diciendo que son pandilleros muertos. Ellos se han convertido en jueces de la calle. Pero eso se ha conseguido con un régimen de excepción. Ese régimen de excepción, el que llevamos más de un año, ha encarcelado a más del 1% de la población salvadoreña en solo un año. Se ha demostrado que la tortura es sistemática por agentes del Estado dentro de las cárceles, y se ha demostrado por organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y por decenas de publicaciones periodísticas que decenas de las personas que están en las cárceles no debían absolutamente nada ni pertenecían a pandillas. Llevan más de 134 muertos en las cárceles. O sea, ustedes están viviendo una dictadura entonces, una dictadura de facto. Todos los tanques de pensamiento internacionales que juzgan El Salvador aseguran que ya no somos más una democracia. Nos ubican como un régimen híbrido, es decir, un régimen que tiene alguna apariencia democrática. Todavía hay elecciones populares y van a haber otras en febrero del año que viene, pero estamos gobernados por un solo hombre, por un autócrata. Un solo hombre tiene todo el poder. Pero que tiene el apoyo de la ciudadanía. Pero que tiene el apoyo de la ciudadanía. Bukele es profundamente popular. Ya, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque uno también... Es muy popular, claro. Exactamente, y es muy importante lo que tú nos puedes rescatar. Ya vamos a entrar en todo lo que ha significado para la prensa libre poder trabajar, ¿no es cierto?, en este estado de excepción permanente donde los periodistas también son víctimas, ¿no?, o considerados por esta autocracia, no sé cómo llamarlo, victimarios. Pero quiero preguntarte, porque efectivamente el tema de las pandillas, que para nosotros es muy difícil de comprender cómo se forman estas pandillas y cómo la desarticulación de las pandillas finalmente a ustedes les ha costado la democracia. Mira, es difícil describir de forma breve el surgimiento de las pandillas, pero haciendo un intento brutal de resumen, sí, claro. Las pandillas surgen en California, no surgen en Centroamérica. Decenas de miles de personas huyeron de las guerras que eran patrocinadas por Estados Unidos en gran medida y llegaron al sur de California, donde había un ecosistema de lengua castellana. Y ahí, para defenderse del ecosistema de más de 64 pandillas que ya existían, crearon una propia. Esa fue la Mara Salvatrucha, una reacción alérgica, una forma de crear una pandilla para defenderse del ecosistema. Pero como muchos de estos jóvenes venían de combatir en las montañas, la violencia de la Mara Salvatrucha sorprendió a California. Y Estados Unidos decide deportarles cuando nosotros estábamos creando nuestra democracia. En ese momento Estados Unidos deporta cerca de 4.000 pandilleros a un país donde los huérfanos abundaban. Entonces, esa fue una inyección letal que nos hizo Estados Unidos en los años de la posguerra. Esos 4.000 pandilleros, solo en El Salvador ahora mismo son 75.000, en un país de 6.5 millones de habitantes y 21.000 kilómetros cuadrados. Y tú decías que estos pandilleros forman... han asesinado... Claro. Sí, pero te dejo hablar solamente para hacerte un punto ahí, Óscar. Tú decías que los pandilleros logran rescatar, o mejor dicho, logran, digamos, integrar a sus pandillas niños de entre 9 y 12 años.
¿Es así? Claro, sí, la edad en la que intentan integrarte a las pandillas es entre los 9 y los 12 años. Hay algunos que se integran un poco después, pero eso ocurre o en tu infancia o en tu adolescencia. Y luego es un pacto de vida. Y las pandillas han asesinado brutalmente, han desaparecido, han destrozado cuerpos, han asesinado agentes del Estado, han extorsionado a medio país. Esto es un hecho innegable. Y claro, lo que vos decías, Nayib Bukele, que pactó con las pandillas durante 3 años, cuando decidió eliminar su pacto en marzo del año pasado, después de 87 asesinatos en solo un fin de semana, perpetrados por la Mara Salvatrucha, decide entonces empezar un régimen de excepción y justo como vos lo has dicho, con la desarticulación de las pandillas en El Salvador ha venido el fin de las garantías constitucionales y el debido proceso para decenas de miles de salvadoreños que se pudren en cárceles sin siquiera haber visto a un juez o sin que un juez los haya condenado por absolutamente nada. Sí, se desarticularon las pandillas y muchos rasgos de la democracia también. Entonces, ¿podría haber ocurrido algo distinto? Porque es evidente que uno tiene que, a ver, en un sistema democrático, ¿no es cierto?, con Estado de Derecho funcionando, con poderes separados, legislativo, judicial, ejecutivo, etcétera, hay una manera de combatir esa delincuencia, pero sin embargo acá se aplica otra, que es como, como sería una dictadura, que claro, te combate esa delincuencia, pero a un costo tremendo, particularmente de la implementación real de ese Estado de Derecho. O sea, no hay debido proceso. Entonces, ¿de qué manera se podría haber hecho de manera distinta? Lo que pasa, Mirna, es que yo creo que los argumentos de los autoritarios latinoamericanos siempre son bien enclenques. La idea de que la democracia ha fracasado es falsa, nunca la probamos realmente. Eso es mentira. Hemos tenido unos gobiernos mediocres y pusilánimes que se dedicaron a robarse todo lo que pudieron robarse. La idea de que es necesario un hombre fuerte que con militares de nuevo se tome las calles y tenga todo el poder y que solo de esa forma podemos salir de esquemas delictivos que nos carcomen como sociedad es falso. Hay otras vías. Si probaran la democracia realmente, si la división de poderes fuera fuerte, si las fiscalías de la República tuvieran capacidad investigativa, si las policías tuvieran habilidades reales para reconstruir siquiera una escena del crimen, si tuviéramos suficientes agentes del Estado que con el debido proceso llevaran ante un juez las pruebas y los jueces no fueran un atajo de corruptos como durante años pasó en buena parte de los jueces de El Salvador, no en todos, sí habría posibilidad de combatir estas expresiones delictivas. Es decir, la idea de que la solución desesperada de darle todo el poder a un hombre para que haga lo que le dé la gana es la única alternativa a las democracias incipientes y mediocres que hemos tenido, a mí me parece de una pereza intelectual enorme. Y además muy peligroso. Óscar, quiero entrar entonces en lo que ha sido para ustedes como el Faro, hacer periodismo en medio de esta deriva autoritaria. Y tengo entendido, para que tú nos puedas explicar mejor, que ustedes tienen 10 periodistas que están en el exilio. ¿Es así? Ahí estamos tratando de tener... poder mejorar la conexión con Óscar. No sé si podemos seguir ahí, Óscar, conversando contigo, porque se nos pegó ahí la imagen. Estos son los gajes de este oficio. ¿Ahí estamos entonces o no contigo, Óscar? Vamos a tratar de mejorar la conexión, porque efectivamente el Faro, como tratábamos de conversar ahí con Óscar Martínez, es un medio que ha tenido muchas dificultades para salir adelante. Es un medio que ha hecho del periodismo lo que corresponde hacer, ¿no es cierto? Los periodistas, siempre hemos dicho, somos los verdaderos fiscalizadores de la democracia. Y cuando tú estás en una democracia fallida o en una forma de sistema político distinto a la democracia, que es como este híbrido que decía Óscar, ¿no? Tú llegas al poder por la vía de los votos, ¿no? Es decir, dentro de lo que se considera la famosa democracia representativa, pero una vez en el poder comienzas a ejercer formas no democráticas de procedimiento, ¿no? Y efectivamente, en el caso puntual de El Salvador, hay una serie de denuncias de organismos internacionales de derechos humanos que señalan que hoy día
hay personas que son detenidas, que son torturadas, que son enviadas a las cárceles y que son completamente inocentes. Entonces, en esta lógica de querer barrer con las maras, que por cierto son grupos extremadamente peligrosos, brutales en su forma de proceder, termina ocurriendo que pagan justos por pecadores, pero incluso esos grupos extremos, esos grupos criminales, deben tener un debido proceso. Pero eso es lógico, o sea, si no, entramos en el peor de los mundos, donde, como bien decía Oscar, una persona decide por todos los demás, un dictador, que ya sabemos, ¿no es cierto?, qué efectos tiene eso. Es decir, las dictaduras, además de que te hacen perder tu libertad, son extremadamente corruptas. Tú no tienes control sobre el dictador. Entonces, la posibilidad cierta de que esa dictadura, además, derive en un estado corrupto, a la orden del día. Y ahí están entonces lo que ha señalado Oscar. Fíjense ustedes que esta no es solo la realidad de El Salvador, uno puede ver la misma realidad en Honduras, en Guatemala. Son países, como el caso de Guatemala, también sometidos a una terrible, terrible guerra civil, que fue tan cruenta, tan brutal, como entre hermanos comenzaron a matarse, que fíjense ustedes que esa violencia quedó instalada en la población, quedó instalada o quedó naturalizada. Yo me acuerdo perfecto que estuve en Guatemala haciendo un reportaje sobre los femicidios, que allá es el paraíso de los femicidas. Es decir, la cantidad de mujeres asesinadas en Guatemala es de los niveles más altos a nivel mundial. Y me acuerdo que conversaba con organizaciones que trabajaban precisamente con esta temática y decían que esa violencia brutal, despiadada, sin límite, que se expresó en la guerra civil, se traslada después al cotidiano vivir. Es decir, tú resuelves tus conflictos desde ese lugar, desde esa violencia total. Entiendo que ya estamos contigo, Oscar, pero por teléfono, porque tuvimos ahí algún problema de conexión. Estoy aquí, sí. Perfecto, ya. Sigamos conversando entonces porque, Oscar, yo te preguntaba respecto del efecto que esto ha tenido para ustedes como periodistas y si es así como que ustedes tienen 10 periodistas en el exilio. Mira, a ver, lo que le ocurre a El Salvador en términos de la libertad de prensa es un patrón que se repite en el norte de Centroamérica. En Guatemala, el principal periodista, el más reconocido periodista internacionalmente, está preso desde hace 9 meses, José Rubén Zamora, el fundador del periódico, y el día de ayer el periódico tuvo que cerrar, porque producto del encarcelamiento de su director y fundador, ha caído en la bancarrota prácticamente. En Nicaragua hay más de 140 periodistas en el exilio, es decir, absolutamente todos. En Honduras, el año pasado asesinaron a 2 periodistas más de la lista, y en El Salvador vamos hacia ese rumbo. Ya según la Asociación de Periodistas de El Salvador hay más de 10 periodistas en el exilio. Hemos tenido una intervención brutal con Pegasus. Solo en la redacción del Faro, que yo dirijo, fuimos 22 personas intervenidas durante 17 meses con el software Pegasus. Hay una serie de acusaciones judiciales en nuestra contra por revelación de información confidencial. Incluso el presidente Bukele nos ha llegado a acusar de lavado de dinero en cadena nacional al periódico El Faro. Impresionante. Oscar, no ¿y tú vives con miedo? Fácil. ¿Tú vives con miedo, Oscar? ¿Tú vives con miedo? Sí, yo creo que el miedo es algo que al final se te integra en el cuerpo y te terminas acostumbrando de alguna manera. El miedo viene por niveles y cuando ya has ejercido periodismo en una región como la centroamericana, donde nos han intentado matar las pandillas, pero también la policía en algunos momentos nos ha buscado en nuestra casa, y ya en 2016 habíamos tenido que irnos al exilio con nuestras familias, o en 2010 habíamos tenido que tener escolta. ¿Y por qué volviste? ¿Por qué volviste, Oscar? Porque es importante hacer periodismo en El Salvador, porque entiendo El Salvador y porque lo puedo contar, y porque contar ese país y esa región del mundo es la misión que elegí. Y no, al menos de momento no, respeto profundamente a quien haya decidido salir del país hacia el exilio, pero yo aún no quiero, aún puedo aguantar, y aún quiero aguantar. Y entiendo esa región y la sé contar, y todavía me faltan cosas por contar. Entonces, ¿qué quieres contar, Oscar? ¿Qué te falta por contar? Mira, por ejemplo, en términos muy, muy inmediatos, en febrero del año que viene, Nayib Bukele va a ir hacia la reelección, una reelección inconstitucional. Hay 8 artículos de la Constitución que
prohíben la reelección inmediata, pero Bukele se los va a saltar todos y se va a reelegir. Yo creo, y lo hemos expresado en un editorial del Faro, que cuando Bukele se reelige inconstitucionalmente, a pesar de que la gente le dé el apoyo en las urnas, se va a convertir en un dictador, después de que ya no sea ni siquiera legítimo su mandato. Eso es algo importante de contar, estar en el proceso que lleva a la vuelta de las dictaduras, en una región que sangró durante décadas por dictadores, es algo que no me alegra contar, pero que quiero contar, quiero estar ahí para contarlo, quiero estar al frente de la redacción del Faro para articular a mi gente y contarlo de la mejor manera. Óscar, nosotros como país tenemos un tema muy serio con la delincuencia. Evidentemente no tenemos pandillas, pero tenemos crimen organizado, tenemos narcotráfico, tenemos cosas que no habíamos visto en el pasado, como el sicariato, incluso los secuestros. Es algo que para nosotros era completamente ajeno. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves nuestra propia realidad? Es decir, ¿cómo evitamos llegar a una situación como esa, que no es tan lejana en los hechos? Es decir, tener un liderazgo populista que dice que va a resolver el problema de la delincuencia en un santiamén y que al final uno sabe que ojalá fuera tan fácil, porque entonces la delincuencia estaría controlada en todo el mundo. ¿Cómo ves nuestra propia realidad? Mira, yo les recomiendo que comprendan un rasgo que en El Salvador hemos comprendido algunos, pero que lo vemos muy claramente. Si vos querés resolver la violencia solo a balazos, no lo vas a lograr. Solo con militares, no lo vas a lograr. Y solo con policías no lo vas a lograr. La violencia también depende de procesos profundos de desigualdad. Hemos dejado muy poquito a demasiada gente. Y es normal que la violencia y el crimen es una de las expresiones por las que esta gente trata de pinchar esas enormes burbujas de miseria absoluta. Es decir, los procesos de persecución del delito tienen que existir, claro, y tienen que ser efectivos y eficientes. Fiscalías poderosas, policías que construyan casos con fuerza, pero es necesario también que haya programas sociales de integración de gran parte de la sociedad que no vive en estos pequeños cuadras donde la vida parece tan activa y glamurosa. Si no hay un brazo social fuerte en el Estado, y eso es lo que en El Salvador no hubo desde que se firmaron los acuerdos de paz de 1992, si no hay acuerdos económicos mínimos que permitan que la gente al menos imagine una vida diferente, van a seguir teniendo ese tipo de expresiones. No hay otra forma. Hay gente que está dispuesta, si está condenada a vivir en esa miseria y en esa carencia, a salir y buscar por otras formas la manera de llevar comida a sus casas. Óscar, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Yo entiendo que te vas a quedar por algún par de días, supongo, acá en Santiago. ¿Y dónde te podemos ver? Porque hay una conferencia que entiendo que vas a dar ahora en un ratito más para que nos cuentes. Mira, ahora estaré a las 11:30 en la UDP dando una charla sobre esto y sobre otras cosas, y sobre escribir, y sobre periodismo, y sobre dudar, sobre otras cuestiones que he cubierto a lo largo de estos 13 años de cubrir solo violencia. Va a ser en la UDP. Yo invito a quien quiera llegar que se asome, que busque el evento y que llegue. Será un gusto tener más gente ahí. Luego ya el día de mañana y pasado mañana me quedo dando un taller para un grupo particular, 2 jornadas de taller, y estaré en algunos medios de comunicación, así que le seguiré dando lata aquí hasta el viernes. No, está muy bien. Oye, Óscar, muchas gracias. De verdad, cuídate mucho. Decirte que está de más, ¿no es cierto? Decirte que hay una profunda admiración que sentimos nosotros acá, los periodistas en Chile, por la labor que realizan ustedes en zonas altamente peligrosas y conflictivas para el periodismo. Así que, de verdad, un abrazo fraterno y cuídate, que es lo más importante. Yo te agradezco a vos el espacio y el interés. Te mando un abrazo y que tengas un buen día. Bueno. Gracias, lo mismo para ti. Nosotros despedimos nuestro programa de hoy, los dejamos con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan. Copeuch Inversiones, el sitio donde